la clase. Esto lo vamos a tener en la plataforma disponible como todas las clases, así como le subí también la de rótula. Les voy a anexar en esta clase, les voy a anexar el video de lo que es una artroscopía, que al último en teoría tendríamos que verlo, pero el Power no me lo permite reproducirlo, aparte está bastante lento para reproducir por Zoom. Con respecto a lo que es lesiones meniscales, es un apunte, o mejor dicho, una clase bastante cortita que quería darla justamente ahora, que después de haber hablado de rótula, sin pasar a lo que es lesiones en lo que son los platillos tibiales, fractura de lo que son los platillos tibiales, porque si no ya nos íbamos a ir muy ya más abajo de lo que es la rodilla. Entonces quería hablar de lo que son las lesiones meniscales. Ya deben haber visto en otras materias lo que es lesiones meniscales, o por ahí lo que es sutura meniscal, con el profe Marco, no sé si lo vieron, o lo tienen que ver a eso, que es la parte de rehabilitación, digamos, de rodilla, y debe ser en las próximas clases, seguro, con el profe Marco. Y lo que vamos a tener en cuenta en este caso son las partes que obviamente interfiere o interviene el traumatólogo, ¿sí? Vamos a clasificarlas, vamos a dividirlas en cuáles son etiológicamente, tanto traumáticas como degenerativas, y obviamente que vamos a hablar un poquito de lo que es la artroscopía, pero es fácil y sencillo, ¿sí? Por eso lo damos ahora. Así que bueno, vamos a empezar directamente. Como todos sabemos, aquí en este corte que vemos, que es un corte real, podemos observar los meniscos, ¿sí? El menisco externo, que tiene una forma de O, el que le estoy marcando aquí con el puntero. Le vamos a poner el puntero aquí, puntero láser. Como podemos observar, ¿sí? Es mucho más redondito de lo que es el menisco interno, ¿sí? Obviamente esta disposición está dada producto de los cóndilos, ¿bien? Y como pueden observar ustedes en este preparado, ¿sí? La convexidad y la concavidad que tienen, ¿sí? Estos meniscos, y la profundidad que tienen estos meniscos. ¿Para qué? Para obviamente, digamos, completar la congruencia de lo que es la articulación. Por eso cumplen bastantes funciones estos meniscos, y que son los encargados de soportar las cargas que va a sufrir la rodilla y obviamente los deslizamientos que va a sufrir el cóndilo, mejor dicho, los platillos tibiales en relación al cóndilo, ¿sí? Vamos a empezar diciendo que son fibrocartílagos, obviamente situados en ambos platillos tibiales, que es donde se alojan, y como le dije recién, tienen una forma en C, lo que es el menisco interno, mucho más grande y más pronunciado que el externo, que tiene una forma más redondeada, y es en O, y mucho más pequeño, ¿sí? Lo que son los meniscos hacen referencia siempre a las funciones que van a cumplir con respecto a la ubicación donde están, por supuesto. Primero y principal, una función de amortiguador tienen, ¿sí? ¿Qué es lo que van a amortiguar aquí? Estos meniscos van a amortiguar lo que es el roce entre lo que son los cóndilos o los platillos tibiales, y a su vez evitar el deslizamiento al máximo de lo que vendría a ser la traslación de la tibia en relación a lo que es el fémur, o sea, los cóndilos. Obviamente siempre, como digo yo, siempre asociados a los ligamentos, ¿sí? O sea, vendría a ser como unos ligamentos, para que ustedes se imaginen, si no han visto nunca algún preparado en vivo, son como si fueran unos ligamentos anulares, ¿sí? Que están redondeando y conteniendo y mejorando la congruencia articular. Otra de las funciones que tiene es la función estabilizadora, ¿sí? Que eso va, obviamente, como le dije recién, a ampliar lo que es la congruencia y acomodar todo lo que es la superficie articular. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la estructura que falta, por ejemplo, si ustedes observan el rodete glenoideo que tenemos nosotros en el hombro, en la escápula, que se articula con el húmero, van a observar que el húmero es una esfera bastante grande en relación a lo que es la glena. Y por lo tanto necesitamos ese rodete para que tenga buena congruencia y coaptación. En este caso, los meniscos son exactamente iguales y cumplen la misma función. Se adaptan y se amoldan estabilizando los movimientos de lo que es el cóndilo sobre los platillos tibiales. Y distribución, que es una de las funciones más importantes, es de distribuir las fuerzas que se ejercen sobre, obviamente, la rodilla, en distintas direcciones sobre los cóndilos, y obviamente de distribuir el líquido sinovial.
Entonces, dependiendo de los movimientos, desde el punto de vista biomecánico, obviamente que los meniscos se mueven hacia un lado o hacia el otro, pero dependiendo de eso va a ser la distribución de lo que es el líquido sinovial. Como dice aquí, su función protectora y estabilizadora, ¿cuándo se puede ver? Porque no hay pruebas por ahí específicas para ver la estabilidad que produce un menisco, pero como por ejemplo tenemos para lo que son los ligamentos, que es la prueba de Lashman, la de Cajón, la de 30 grados de estabilización en valgo, por ejemplo, el ligamento interno, externo, etcétera, etcétera. Tenemos pruebas clínicas y funcionales que podemos tener para, obviamente, saber si hay una lesión o no ligamentaria. En este caso hay pruebas, ¿sí? Pero obviamente son de compresión, más que nada en decúbito prono, y con la rodilla flexionada a 90 grados se comprime, ¿sí?, el talón en sentido longitudinal, lo que es la tibia, contra la camilla, por ejemplo, contra la superficie donde está acostado el paciente, y se va a rotar lo que es el pie hacia un lado o hacia el otro. Esperen que admitimos aquí una chica más. Se va a rotar lo que es el pie hacia un lado o hacia el otro, en rotación interna, en rotación externa, y comprimirlo para observar y valorar si hay dolor o algún tipo de pinchazo. Pero no se puede valorar lo que es la estabilidad del menisco. Entonces, su función protectora, como dice aquí en el flyer, y su función estabilizadora, se va a percibir cuando se haya producido una meniscectomía, o sea, cuando se haya sacado o se haya extirpado un pedazo de menisco o todo el menisco. Ahí se va a observar, o el paciente va a referir, ¿sí?, alteraciones en lo que es la estabilidad de la rodilla, más allá de que sus ligamentos estén estables. Y otra también donde se va a observar la inestabilidad de lo que es la rodilla, producto de la falta de lo que es los meniscos, son en aquellos procesos degenerativos de las superficies articulares subsecuentes. ¿Qué quiere decir? Tanto de los cóndilos o de los platillos tibiales. Puede haber algún osteocondritis o lo que sea que va a alterar y va a despegar y desprender esos meniscos. Con respecto, pero que tengo que cambiar aquí. Con respecto a los factores que lo predisponen, ¿sí?, con frecuencia lo que son las lesiones, tenemos las anormalidades del eje articular. ¿Qué quiere decir esto? Que las anormalidades del eje articular, si una persona tiene modificado el ángulo Q, ¿sí?, no sé si lo han visto alguna vez o ya lo van a ver cuando tengan síndromes femoropatelares, no sé si en traumato o en deporte, cuando tengan el ángulo Q modificado, ¿sí?, que es un ángulo que forman lo que es el fémur, el eje del fémur con el eje de la tibia en relación a la rótula, obviamente hace referencia a un valgo, ¿sí?, o a un varo. Entonces, si nosotros tenemos un valgo muy pronunciado, ¿qué va a ocurrir? El menisco interno va a estar, digamos, más despegado y distendido que el menisco externo. El menisco externo va a estar mucho más comprimido, ¿sí? En el caso contrario, en el varo, obviamente va a ser lo contrario. El menisco interno va a estar mucho más comprimido y más tenso y más achatado que el menisco externo, ¿sí? Lo mismo pasa con los ligamentos. Un ligamento interno o externo va a estar estirado más que el otro, dependiendo si tenga un valgo o un varo. En el caso del flexum, hace referencia, ¿sí?, a anormalidades que tenga el paciente, por ejemplo, procesos genéticos. Por ejemplo, un flexum de rodilla, producto de un acortamiento o una tendinopatía, digamos, severa a nivel de lo que son los isquiotibiales, que producen el acortamiento de los isquiotibiales y por lo tanto obliga al paciente a andar en un genuflexum. Con respecto a otro ítem, es la inestabilidad articular por una atrofia muscular o lesiones cápsulo-ligamentarias. Hace referencia al desequilibrio que puede existir en el equilibrio que puede existir en lo que son las fuerzas tanto del cuádriceps como de los isquiotibiales. Ese desequilibrio, obviamente, ustedes saben que los isquiotibiales hacen como rienda y evitan de que la traslación de la tibia vaya hacia adelante junto con el ligamento cruzado anterior. Entonces, si nosotros no tenemos una buena musculatura isquiotibial, más allá del ligamento cruzado anterior, ¿sí?, los meniscos se van a ver alterados y va a haber una inestabilidad, producto obviamente de la atrofia muscular, en este caso de los isquiotibiales. Anomalías congénitas son bastante comunes, ¿sí?, se descubren siempre y cuando el deportista comienza a sentir dolor, en el cual eso obviamente va a, ¿qué dice, profe? El plano. Sí, por supuesto, Lourdes. Mira, eso la vamos a dejar, esa preguntita para el último, justo se me apareció el chat, por eso me tapó la pantalla.
Ya al último hago unos minutitos para que hagan preguntas, pero sí, por supuesto que va a afectar mucho la biomecánica de lo que es la rodilla, el pie, y de la cadera también. La rodilla es una articulación que está, digamos, intermedia y por lo general no tiene lesiones propias, sino las lesiones que tiene son producto o consecuencia de alteraciones en la cadera o alteraciones en los pies. Muy difícil que tenga lesiones propias, salvo que obviamente sea un traumatismo o una rotación, como ya vamos a ver dentro de un poquito. Pero bueno, ya te contesto, Lourdes, al último y lo vemos. Entonces, como les decía recién, las anomalías congénitas. Existen meniscos discoides, que ya vamos a ver, o meniscos atróficos o enaros, ¿sí? Que esa disposición es genética. ¿Cuándo ocurre esto? Y cuando el paciente ya va creciendo y suele hacer algún deporte y empieza con dolor en lo que es la rodilla y por lo tanto se hacen radiografías o se hacen resonancias y se observa este tipo de meniscos, que ya lo vamos a ver más adelante. Con respecto al mecanismo de lesión, ¿sí? Este mecanismo de lesión hace referencia a mecanismos de lesiones traumáticos, como por ejemplo de forma directa o de forma indirecta. De forma directa sería un golpe directamente sobre la rodilla, que lo obliga obviamente al eje de la rodilla a ir a valgo o a varo, ¿sí? Pero en el caso de lo que es el mecanismo rotacional, le puede pasar al propio deportista o a la propia persona, ¿sí? En algún accidente vehicular o lo que sea, si va en una moto, por ejemplo, deja el apoyo fijo, hace una semiflexión del miembro y rota el tronco sobre lo que es el punto fijo que vendría a ser el pie. Entonces eso va a obligar, ¿sí?, a que los cóndilos apoyen directamente sobre lo que son los meniscos y va a comprimirlo, obviamente, en fuerzas en dirección contraria. Por lo tanto, va a producir la ruptura, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de un accidente también, o de una patada, o de una caída, o cuando la persona puede poner el pie dentro de un pozo, o lo que sea, y se produce una hiperextensión o una flexión extrema, ¿sí? Obviamente con compresión sobre todo y caída de su propio peso, y sobre todo parado en un miembro, o sea, un hipodal, va a producir ruptura de lo que son las astas anteriores o las astas posteriores. Ha ocurrido en aquellos deportistas, por ejemplo, me ha llegado a mí en mi caso de consultorio, deportistas, ¿sí?, que hacen hiperextensiones, por ejemplo, han querido patear la pelota y le sacaron la pelota del lugar, justo porque llegó un jugador antes, y la rodilla hizo como si fuera un chicotazo en una hiperextensión. Y obviamente se sufre, más allá de la parte ligamentaria, sino una buena contención de los isquiotibiales, sufre directamente lo que son las astas de los meniscos, ¿sí? Asimismo también las bruscas posiciones en varo o en vago, como les dije recién, por algún traumatismo, que pueden producir lesiones de lo que son los meniscos. Eso serían más o menos lo que son los mecanismos de lesión de los meniscos. Ahora vamos a ver los tipos de lesiones meniscales, ¿sí? Etiológicamente pueden ser traumáticas, como le dije recién, por lo que sea algún golpe directo sobre la pierna, un accidente en la vía pública, porque estamos hablando de traumatología, o simplemente hacer algún deporte que sí demande, digamos, golpes directamente sobre la rodilla, y lo obligan a estar en varo o en valgo o en rotación. Y los procesos degenerativos. Los procesos degenerativos pueden darse por un montón de factores. Por ejemplo, como nombró recién Lourdes, una compañera, que decía que tenía un pie plano, perdón. Ese pie plano, si la persona hace deporte y no se lo corrige, va a obligar obviamente a que ese pie plano lesione el ligamento externo. ¿Por qué? Porque va a estar en un valgo pronunciado, con una rotación interna de lo que es la tibia. Por lo general va en el sentido contrario. Entonces, al rotar la tibia y al tener compresión, y si hace algún deporte de salto, por ejemplo, lo que sea básquet, lo que sea vóley, ¿sí? O bueno, si tiene algún accidente, obviamente sí que ese menisco, sobre todo el menisco externo, se va a romper y se va a lesionar. Y obviamente a medida que vaya pasando el tiempo, de forma degenerativa. Morfológicamente, ¿cómo se pueden observar? Y bueno, tenemos lesiones. Aquí, como observamos aquí, esto sería una resonancia, ¿sí? Una resonancia que ya vamos a ver más adelante las imágenes. Sería un pedacito, en este caso sería un menisco. ¿Cómo se ve el menisco? Se ve este triangulito aquí. Esto sería el cóndilo, ¿sí? Y esto sería el platillo tibial. Y esto vendría a ser o simular lo que es el ligamento, en este caso el ligamento lateral externo, sería, ¿sí? Puede ser el interno también si lo vemos desde otro punto de vista. Entonces, ¿cómo se va a ver el menisco? Se va a ver como un triangulito, porque esto está cortado en forma longitudinal y obviamente en la radiografía, en la resonancia, perdón. Entonces el menisco se va a ver como un triangulito, ¿sí? Si este triangulito tiene una lesión, puede ser una lesión horizontal o puede ser una lesión vertical.
Cuando habla de lesiones complejas, son lesiones como por ejemplo en asa de Valde, que deben haber escuchado alguna vez, que ahora las vamos a ver. En este caso podemos observar la ruptura, como veíamos recién, ¿sí? El cóndilo, si no han visto alguna vez resonancias, esto les va a ayudar. El cóndilo vemos aquí, acá tenemos un menisco, ¿sí? Este negrito es un menisco, lo que es el platillo tibial, y acá vemos el triangulito del menisco, que obviamente está roto en sentido vertical, ¿sí? Está partido en esa zona donde lo estoy mostrando ahí. En esta resonancia también tenemos, obviamente, el menisco de este lado, cóndilo, platillo tibial, y aquí podemos observar que el triangulito no está completo, ¿sí? Y por lo tanto está dañado ese menisco. Y cuando hay más, bueno, en este caso no hay líquido, pero cuando suele estar más blanco esta zona, es porque hay inflamación y es líquido, ¿sí? Inflamatorio. Ruptura meniscal, aquí les muestra, ¿sí? Como podemos observar, una oblicua. En este caso tenemos el menisco aquí y obviamente tenemos una lesión oblicua, como lo marca aquí la imagen de arriba. Y en este caso, como lo marca la flechita, en esta resonancia también podemos observar una lesión meniscal, ¿sí? Ahora, ¿cómo sabemos si es una lesión de lo que es las astas o de lo que es digamos, la parte central, que es avascular, o la parte periférica, que es vascularizada, que eso lo deben haber escuchado también en algún momento, ¿sí? Eso lo tenemos que ver en otros cortes, no precisamente en este corte. Este corte es para ver, obviamente, las lesiones específicamente del menisco. Ruptura de Nasa del Davalde vendría a ser una de las rupturas complejas, ¿sí? Y es una variante de la ruptura vertical. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros lo agarramos al menisco y lo vemos de arriba, como veíamos en el preparado del principio, ¿sí? Vamos a observar de que en esta zona interna, que es la zona avascular, ¿sí? No está vascularizada, es fibrocartílago puro, ¿sí? Puede desprenderse un ojal e irse hacia el borde interno, como lo figura, o como lo muestra, mejor dicho, en esta imagen que tenemos aquí hacia la derecha. Esto va a ocurrir cuando el menisco o cuando la persona pueda realizar perdón, una rotación en su eje y obviamente el menisco clavarse y sacar un pedazo y hacer un pellizcamiento, vendría a ser, de lo que es el borde interno del cartílago. ¿Qué quiere decir esto? Que esto, ¿cómo lo vamos a ver en la resonancia? Como lo vemos aquí. Entonces, esta resonancia que vemos aquí, lo normal que tendría que ser. Este triangulito está normal aquí, estos son los cóndilos, acá se ven los ligamentos cruzados, ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, los platillos tibiales, y el triangulito aquí se tendría que ver también solo, pero se ve dos triangulitos, se ve uno acá y se ve uno aquí. ¿Qué ocurrió en esta resonancia? Y que obviamente el traumatólogo, mejor dicho, el traumatólogo no, que obviamente la persona que hizo la resonancia hizo cortes, ¿sí? En sentido transversal de lo que es el menisco, entonces cuando lo vemos o lo podemos observar, lo voy a mostrar aquí, a ver, un segundo. Como podemos observar, si yo lo marco de esta manera así, lo cortamos al menisco, lo agarramos y lo vemos de frente, vamos a ver este pedacito que está acá, quedan 10 minutos, un segundo. Este pedacito que está aquí, vamos a observar y vamos a observar este pedacito que está acá. Y el cóndilo aquí en el medio. Entonces nos vamos hacia la imagen que tenemos aquí. Vemos el pedacito este y vemos este pedacito. Entonces aquí hay una lesión de asa de Valde. En este lado el menisco está intacto, ¿sí? Acá, como podemos observar también, podemos observar un poquito más adentro el corte, vemos el menisco aquí y vemos el otro pedacito del menisco aquí. Y este menisco está intacto, ¿sí? Bien, menisco discoide. El menisco discoide es una patología que viene, digamos, congénita, o sea, viene de nacimiento. Y es un menisco anormal y bastante grande, ¿sí? Que cubre casi todo el total de la porción central del platillo tibial. Es una anomalía congénita casi exclusiva del menisco externo, ¿sí? O sea que está directamente relacionado con lo que es el borde externo. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? El paciente no se va a dar cuenta hasta que no tenga dolor, obviamente, porque no nos andamos haciendo nosotros resonancia de la rodilla porque sí. Va a generar dolor, el pacientito 14, 15 años si es deportista o si tuvo un traumatismo y justo tuvo un golpe en la rodilla, le hacen una resonancia para ver si tuvo alguna fractura o una lesión ligamentaria, y aparece este menisco, o también lo podemos observar, ¿sí?
no al menisco precisamente, pero sí darnos cuenta en las radiografías, como por ejemplo en esta radiografía que vemos aquí. Del lado derecho tenemos una radiografía normal, como pueden ver, el espacio intraarticular, la línea intraarticular está dentro de todo normal, ¿sí? Pero aquí observamos, ¿sí?, un espacio bastante grande que simula ser un menisco discoide. Entonces, ¿qué es lo que se le va a pedir al paciente este? Que se haga una resonancia, porque evidente o hay un quiste o hay algún problema, ¿sí? Y obviamente por lo general suele ser un menisco discoide. Ese menisco discoide es de carácter patológico siempre y cuando produzca o genere dolor y se rompa, ¿sí? Mientras tanto, es como hablábamos de la rótula bipartita la vez pasada, o tripartita, que no generan dolor, ¿sí?, si no obviamente son hallazgos radiológicos o hallazgos de resonancia, ¿sí? Bien, continuamos. Resonancia del menisco discoide, ¿sí? Acá podemos observar una resonancia normal, podemos ver el menisco aquí chiquito y podemos ver el otro menisco aquí chiquito, ¿sí? Como se ven, no están rotos, pero acá en una resonancia, ¿sí?, podemos observar el menisco discoide mucho más grande y abarcando todo lo que es el platillo tibial. En este lado, en la parte interna, podemos observar que el menisco está intacto, triangulito negro que tenemos aquí. Las resonancias, por lo general, no son tan claras como estas imágenes. Estas imágenes obviamente fueron sacadas con resonadores mucho más potentes. En el caso del hospital tenemos un resonador bastante bueno que saca imágenes como estas, pero por ahí en las casas particulares donde se hacen los estudios, como el Mercado Luna o otros lugares, son menos nítidas, pero sí se pueden llegar a observar, dependiendo del que esté manejando ¿cómo se dice?, la máquina. Con respecto al tratamiento quirúrgico, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que va a hacer el traumatólogo? ¿Sí? ¿O qué se debe tener en cuenta? ¿Sí? Es como una guía para los pacientes, esto más que nada. Y que nosotros tenemos que saber, porque por lo general, ¿qué pasa? Si vos tenés un amigo y tiene el kinesiólogo cercano y dice, che, mira, yo te quiero hacer una consulta porque te tengo confianza, y qué sé yo, tengo roto un menisco, ¿es recomendable o no hacerme una cirugía? Y bueno, hay que tener en cuenta varias cositas como kinesiólogos y también como traumatólogos para llegar o no a una cirugía. ¿Qué se debe tener en cuenta para llegar a una intervención quirúrgica? Y si la lesión es mínima, ¿sí? Si la lesión es mínima y con poca sintomatología y poca inestabilidad, obviamente que se debe esperar. Pero obviamente el paciente que va a decir, pero a mí me duele cuando juego al pádel, o a mí me duele cuando juego al fútbol, después cuando no hago deporte se me pasa, pero yo quiero jugar, ¿qué hago? ¿Me opero o no me opero? No, no se tiene que operar a esa persona. Primero hay que hacer una resonancia para descartar qué tipo de lesión es. Y si es una lesión que obviamente puede curarse, como por ejemplo las lesiones que son de la parte externa vascularizada, ¿sí?, se hace tratamiento conservador con kinesiología, magnetoterapia, todo lo que ustedes tengan, y tratar de curarlo, siempre y cuando el paciente respete los procesos, ¿sí?, de curación. Ahora, si esa lesión es de un menisco y en la zona central, mejor dicho, en la zona interna, como un asa de balde, y bueno, obviamente va a generar una inestabilidad y obviamente esa articulación va a empezar a bloquearse en el transcurso del tiempo, ¿sí? ¿Cuándo hay que hacer una mesectomía parcial? ¿Sí? En todos aquellos meniscos que sean estables, ¿sí?, y las lesiones sean verticales u horizontales más que nada, como las que venimos viendo. Desprendimientos parcialmente en borde cóncavo o en sus astas, ¿sí?, o suturar los pequeños desgarros capsulares. Todo eso, ¿sí?, se va a hacer en las menisectomías, obviamente las menisectomías hoy en día parciales, que es extirpar el pedacito de menisco que está dañado, ¿sí?, es tratar de conservar, ¿sí?, la congruencia articular. Mientras mayormente se conserve lo que es el menisco, obviamente menos daño va a tener la persona a futuro cuando se rompa ese menisco, obviamente del todo, ¿sí? Porque cabe la posibilidad de que después se vaya deteriorando y tenga procesos degenerativos. Resecciones totales, si los meniscos son inestables, comprometidos por rupturas que ocasionan el bloqueo de la articulación. Hoy en día la extirpación o la menisectomía total no se la ve prácticamente, se trata de corregir o mejorar, ¿sí?, los meniscos. He visto en bibliografías que están haciendo reemplazos de meniscos. Acá en Argentina todavía no he visto que se haya practicado ese tipo de cirugías, pero en fin, obviamente lo ideal es tratar de conservar el menisco o lo que más se pueda del menisco. La excisión o extirpación o el reparo de los meniscos se puede realizar por medio de artroscopía quirúrgica, ¿sí? La artroscopía quirúrgica, ¿qué es? Bueno, es un método que se realiza obviamente tratando a la persona de forma lo menos invasiva posible, ¿sí?
con 3 puntitos. En los puntitos, obviamente, dentro de un agujerito va a entrar lo que es el artroscopio, en otro va a entrar lo que es una camarita, y en el tercer huequito va a entrar lo que es el suero, ¿sí? Un suero estéril que mete la presión para que se infle como un globo a la rodilla, y obviamente puedan tener mejor visualización y al mismo tiempo vaya lavándose esa articulación y obviamente sacando todo lo que es el líquido, con desechos. Pueden ser desechos de cartílago, por ejemplo. Previo a la cirugía se asesora al paciente al realizar un programa de rehabilitación o fortalecimiento muscular. Eso es lo que hay que hacerle entender a los traumatólogos. Antes que nada, quedan 2 minutitos, si se corta, automáticamente les mando yo el link de otra reunión y continuamos, ¿sí? Si se corta, continuamos en toque. Como les digo, hay que tratar de hablar con los traumatólogos, si tenemos traumatólogos amigos, si somos de trabajar en una clínica o en el hospital, lo que sea. Siempre previo a cualquier cirugía, el paciente tiene que hacer rehabilitación. ¿Para qué? Para que obviamente, primero y principal, para que le sirva al traumatólogo y el paciente esté preparado. Y otra de las cosas, para que el postquirúrgico sea mucho más rápido de lo que debería ser si el paciente no ha hecho ningún tipo de fortalecimiento muscular. Por lo general se utiliza anestesia local, la mayoría de las veces, y si no, se utiliza una anestesia peridular que se coloca en la columna, en la parte posterior lumbar, inmovilizando todo lo que es los miembros inferiores. Y en el caso de que el paciente tenga miedo o tenga algún problema, se hace una anestesia total, pero rara vez para una artroscopía de rodilla. ¿Cómo va a colocarse el paciente? El paciente siempre va a estar en rodilla de 90 grados. Hay sillones especiales para hacer artroscopías de rodilla, que son aquellos traumatólogos que se dedican únicamente a rodilla, ¿sí? Y colocan la rodilla en 90 grados de flexión. Para ver bien, como les dije al principio, la articulación y evitar sus maniobras, ¿sí? O lesionar los otros tejidos, se la rellena con suero estéril a presión. ¿Para qué? Para que haga un efecto de inflado de globo, como les dije recién, y a la vez permite el lavado continuo articular, eliminando todo lo que son los residuos de sangre y los trozos de tejido extirpados. El video, yo creo que es, bueno, aquí como ven las imágenes, vendría a ser cómo se ve la artroscopía. Obviamente a medida que van mejorando la tecnología va a ir mejorando las imágenes, ¿sí? Pero como pueden observar aquí, una artroscopía, en este caso se vería el fémur aquí, el menisco de esta forma y la tibia de esta forma, ¿sí? Y en este caso tienen un gancho. Este gancho es para, obviamente se llama artróscopo, y tiene un gancho que al mismo tiempo tiene como si fuera un torno de lo que es el dentista, y va rompiendo y va aspirando constantemente, ¿sí? Luego, aquí abajo podemos observar la sutura que se realiza en el borde externo, que es el vascularizado, y cómo termina, en teoría, quedando, ¿sí?, la sutura meniscal. ¿Ustedes qué tienen que saber de la sutura meniscal? Me queda un minutito y se corta. ¿Ustedes qué tienen que saber de la sutura meniscal? De la sutura meniscal, que tienen que saber que se puede realizar en los bordes donde es vascularizado, y no así en el centro. Y obviamente el paciente, la rehabilitación va a ser totalmente distinta, que ya vamos a hablar un segundito al finalizar. Y quedamos en objetivo de tratamiento. Corto ahora la reunión y seguimos con otra reunión más. Denme un segundito. Dejar de grabar. Vamos saliendo, ya le doy de nuevo por WhatsApp. Así